Rebeca, ¿cómo le va? ¿Y usted? Tenemos frío, necesitamos pastelitos para tomar once. No he hecho, me fui a comprar una galleta. No, pero de los tuyos, pues, Rebeca. Cuando nos juntemos les llevo. ¿Y delivery tiene, Rebeca? Sí, también tengo delivery. Ah, entonces dame, no, en serio, dame tus coordenadas para pedirte. Ya, pues, le mando un correo con el menú. No, en serio, hice un menú en PDF y todo. Yo ya ni me acuerdo en qué íbamos, a ver. ¿Se te escucha despacio, Ramiro? Sí. Espérate un poquitito. Ya. Ahí está mejor, ¿no es cierto? Sí. Ya. Estábamos viendo esto. ¿Se acuerdan o no? El modelo Janssen, ya. Una hipótesis, mire, si ustedes se dan cuenta, esta es una hipótesis poblacional, porque lo que predice acá es un N determinado, que es el número de semillas, multiplicado por la probabilidad de sobrevivencia de las semillas, me da el reclutamiento. Entonces, es un modelo poblacional que está espaciado en un gradiente de distancia. A ver. Chuta. Espérense un poquitito porque sospecho que admitir. Ahí está. Entonces, vamos de nuevo. Ya. Y aquí lo interesante es que se produce un juego entre los depredadores de semillas y plántulas que están acá, que tienen todas estas características, son density responsive o especialistas o distant responsive, como le llaman, y los dispersores. Entonces, mientras más lejos se tiren las semillas, eso es mejor. Entonces, aquí, de nuevo, entramos, digamos, en un juego entre dos interacciones biológicas, entre la depredación y la dispersión, o entre la depredación y el mutualismo, porque los dispersores bióticos finalmente son mutualistas, son mutualismos de transporte, o mutualismos, o son mutualismos recurso-consumidor unidireccionales, en el esquema que yo les mostré al principio de la clase. Y bueno, aquí hay una evidencia cómo se trabaja con esto en la realidad, a de veras, no en un modelo. Y ahora les voy a mostrar otro ejemplo, para que sepan cómo se trabaja en ecología. Los mutualismos tróficos, que estos son interacciones consumidor-recurso bidireccional. ¿Por qué? Porque en las plantas hay una interacción entre las plantas y hongos que viven en las raíces. Ahí están todos estos pelitos que hay acá, que están en las raíces. Y se produce un intercambio de energía, de nutrientes. Los hongos le proveen agua y sales minerales, y la planta les provee los productos de la fotosíntesis. Y esto, digamos, aquí tiene usted un esquema, una foto, donde se ven estas micorrizas. Estos son plantas de pinos, de pinitos chicos, y si uno saca, digamos, la raíz, perdón, la saca del cucurucho este de plástico en que vienen las plantitas, uno ve que están estas cositas blancas que hay acá, que son hongos. Son todos
estructuras, son micelios, se llaman. Son filamentos que se van enrollando alrededor de las raíces. Y cuando estaba viendo esto me acordé de la película, ¿se acuerdan de esta película o no? Del espíritu de los bosques. ¿Se acuerdan de la película? ¿Así se llama la película o...? No, era una parte de un lugar donde se producía una comunicación entre las plantas Ah, y los seres humanos, no sé si eran seres humanos, pero eran los avatars. ¿Se acuerdan la película Avatar? sí. Ya. Aquí en esta película hay digamos, una caracterización de las micorrizas, ¿se fijan? Pero estas micorrizas no solamente crecían en el suelo, sino que también tenían proyecciones en los árboles y la gente tocaba esas micorrizas y podía comunicarse con los árboles, ¿no? Entonces aquí hay o sea, esta idea idílica, ¿no es cierto?, de plantas que comunican con los seres humanos y son todos felices, tiene una base científica. Hay hongos en las raíces de los árboles que generan una interacción mutualista, y es más, actualmente se está estudiando el hecho de que estos hongos, como son filamentos, crecen y se comunican con otros árboles y se conectan con otros árboles. Entonces, por ejemplo, se ha visto que un árbol que está en una condición seca, más estresante de agua, recibe agua de su vecino a través de las micorrizas, de estos filamentos. Entonces habría una cierta comunicación, ¿no es cierto? Y habría una cierta colaboración y cooperación entre árboles, producto de la existencia de estos hongos que podrían permitir la comunicación, ¿no es cierto?, entre plantas. O sea, la comunicación entre comillas, porque lo que hacen es, lo que se ha demostrado que hacen es que llevan nutrientes y agua de un árbol que los tiene a otro árbol que no los tiene. Entonces, por eso ahora se está enfatizando mucho la importancia de los mutualismos como una interacción probablemente que había sido eclipsada por el brillo de la competencia y la depredación. Entonces, actualmente, ¿no es cierto?, se está observando que el mutualismo como interacción biológica es tanto o más importante que la competencia y la depredación. Sí, dígame. Al hongo, a la micorriza, estos son unos hongos especiales que se llaman micorriza. Hongos, mico es hongo de raíz, hongos de raíces. Que están, estos son, ¿sí? Sí, claro. Glucosa. La fotosíntesis finalmente lo que hace es tomar la energía del sol, tomar agua de CO2 y hacen un batido ahí complicado a través de una maquinaria metabólica que es muy difícil de entender. A mí, yo no la entiendo, es muy compleja. Claro, y se produce finalmente glucosa, una molécula de glucosa. Y las moléculas de glucosa son la base energética de los seres vivos. Entonces, cuando el árbol le entrega glucosa, le está entregando energía. Porque acuérdense ustedes, no sé si ustedes saben, pero bueno, no tienen por qué saberlo. Los hongos en general, primero que nada, no son plantas. Están categorizadas en un reino aparte. Está el reino planta, el reino animal, el reino fungi. Los hongos ahora son considerados parte de un reino completamente diferente. Y una de las características es que no hacen fotosíntesis. No hay hongos fotosintéticos, sino que los hongos capturan, por ejemplo, en el caso de los líquenes, los hongos capturan unas algas
y las introducen en su cuerpo, y las algas son las que hacen la fotosíntesis por ello. Y ahí aparecen los líquenes. Los líquenes son una perfecta simbiosis colaborativa entre hongos, cierto tipo de hongos, no cualquier hongo, y algas microscópicas que producen fotosíntesis. Entonces los hongos, a través de esa forma, digamos, ellos obtienen energía. Entonces, estas micorrizas obtienen la energía de la fotosíntesis que hacen las plantas. Entonces, por eso es una interacción positiva-positiva. Es mutualista, porque la planta recibe nutrientes que el hongo es capaz de capturar del ambiente. De hecho, incluso los hongos le facilitan la absorción del agua a las plantas. Si ustedes matan, por ejemplo, esto se puede matar con fungicida. Uno puede matar estas cosas. Las plantas les va mal. Incluso se pueden morir. Porque estos organismos lo que hacen es facilitar la absorción del agua en muchos casos. Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, lo que quiero mostrarles es que este tipo de interacciones están recién conociéndose, forman parte, yo diría, de la frontera del conocimiento en ecología. Interacción hongo-planta, es cosa de tirar y abrazarse, ¿no? Aquí uno presenta proyectos en esta área y probablemente si lo escribes bien te lo vaya a ganar. Bueno, en esta lógica, publicamos hace muchos años atrás un artículo de una tesis de magíster. Eduardo Donoso era un alumno de magíster. Y llegó el momento de la tesis, entonces yo le dije, este cabrón es ingeniero agrónomo. Todavía tengo conexiones con él, de hecho sacó el doctorado conmigo además. Y él es experto en hongo, ha estudiado muchos hongos por su cuenta. Entonces le dice, aprovechemos lo que tú sabes y pongamos a los hongos en un contexto teórico interesante. Entonces por eso la tesis se transformó en un artículo. Esta es una de las revistas más prestigiosas en el área de la microbiología. El déficit de agua como un driver, como un forzante de las relaciones mutualistas entre el hongo Trichoderma arsarium, que es un hongo que hay en el suelo, y dos genotipos de trigo. ¿Ya? Entonces la idea es la siguiente. Se sabe que los hongos y las plantas, y particularmente el trigo, ejercen y establecen interacciones mutualistas. Pero la pregunta que uno se podría hacer, por ejemplo, si las condiciones ambientales son muy favorables, ¿cómo será la interacción de este mutualismo respecto de una condición ambiental desfavorable? Y para las plantas, desfavorable o favorable es el agua. ¿Ya? Entonces uno podría preguntarse si el agua o la disponibilidad de agua como una fuente de variación ambiental podría modificar la fuerza de esta interacción. Entonces, aquí nosotros nos metemos a una hipótesis general que se llama la hipótesis del estrés y que especifica que a medida que aumenta el estrés ambiental, por ejemplo, menos estrés es una forma de referirse a la dureza del ambiente. Por ejemplo, cuando hay poca agua, o sea, cuando hay poca agua hay mucho estrés. Y cuando hay mucha agua hay poco estrés. Por eso hay un signo negativo, poco estrés y positivo. Hay una hipótesis que dice que las interacciones mutualistas son más importantes frente al estrés. Cuando hay estrés ambiental. Cuando no hay estrés ambiental, las interacciones mutualistas no son relevantes. Eso es lo que dice. Entonces, es la idea de que en la medida que el ambiente se hace más limitante para las plantas,
es mucho más importante tener un mutualista al lado que le ayude a superar ese estrés ambiental. Entonces uno podría pensar que una fuente de estrés es la disponibilidad de agua. Nosotros en la zona central de Chile vivimos en permanente estrés ambiental. Y particularmente en los últimos 10 años, donde hay una mega sequía. No voy a hablar de la mega sequía. En los últimos 10 años ha estado consistentemente lloviendo menos que el promedio histórico. Entonces estamos en sequía. Y la sequía implica que las aguas disponen de menos agua para realizar fotosíntesis. Entonces lo que nosotros dijimos es esto. Trichoderma arsarium favorece el crecimiento de las plantas. El tricoderma efectivamente favorece la absorción del agua. Y la planta, como ya habíamos visto, le entrega nutrientes. Entonces nosotros dijimos, entonces aquí estamos frente a una interacción mutualista. Positiva. Entonces, nosotros formulamos la siguiente hipótesis. La variación ambiental, aquí hay variación ambiental, modularía la importancia de esta interacción. O sea, los efectos positivos relevantes serían muy importantes bajo estrés. O sea, el estrés hídrico potenciaría el mutualismo. Entonces, lo que nosotros hicimos, esto es muy simple, aquí hay mucha literatura detrás de esto, ¿ya? Nosotros solamente tomamos, digamos, esta idea, la desarrollamos en el artículo que está aquí, en la tesis primero y después en el artículo, y hicimos un experimento. Lo que hicimos fue disponer plantas y hongos en un gradiente de estrés. La verdad es que son los extremos de un gradiente, porque hicimos 2 años, simulamos un año húmedo, un año muy lluvioso y un año muy seco, basado en los registros climáticos de Chile. Entonces los ingenieros agrónomos son muy buenos para hacer este tipo de consideraciones. Ellos saben si, por ejemplo, llueve 300 milímetros por año de agua, ellos saben cómo simular esos 300 milímetros de agua en una condición experimental o en un cultivo en que ellos tienen que poner agua. Entonces nosotros nos aprovechamos de ese conocimiento agronómico para generar un gradiente de estrés, de agua. Entonces pusimos, ¿ya? Y el diseño que siempre vamos a encontrar cuando estudiamos interacciones biológicas. Tenemos la condición solo la planta creciendo sola, y la planta creciendo, el hongo creciendo solo, en una cápsula ahí. Aquí faltaría una cápsula en que no hay una planta, pero hay suelo y se le echa hongo. Y la situación de interacción en que yo tengo la planta más el hongo. Entonces, cuando yo comparo esto con esto, veo el efecto del hongo sobre la planta. Cuando comparo esto con esto, veo el ejemplo de la planta sobre el hongo. Este diseño es muy parecido es idéntico al diseño experimental de la competencia, que ya vimos en que teníamos la planta sola o una especie sola, la otra sola y después en interacción. Para la planta lo que medimos fue fecundidad y crecimiento, y para los hongos medimos la tasa intrínseca de crecimiento poblacional. Esto porque nosotros al hongo no se le puede medir otra cosa, porque los hongos son organismos unicelulares. Entonces no se puede medir, digamos, uno lo que mide es la tasa de crecimiento poblacional, ya en términos del número de esporas que hay en el suelo. A ver, parece que llegó un atrasado. A ver, un momentito.
Buenas noches. Entonces, no voy a entrar en los detalles metodológicos, pero ustedes entienden el diseño, ¿sí? La parte técnica, cómo se mantiene la planta, cómo se mantiene el hongo, todo eso son detalles técnicos que bueno, si les interesa, yo les puedo pasar el paper para que lo vean. Entonces, aquí tenemos los resultados de la planta y los resultados del hongo. Acá tenemos dos variantes genéticas del trigo. Este es un genotipo, este es una raza y este es otra raza. De la misma manera, este es una raza, este es otra. Y lo que tenemos acá es la condición del déficit de agua, el régimen de irrigación. Generamos un déficit de agua y acá no generamos déficit de agua. Específicamente lo que hicimos fue echarle agua más de lo que la media histórica, ¿ya? Y eso se puede hacer. Y acá le echamos menos agua, o sea, menos del promedio histórico de los años de las precipitaciones. Entonces, y acá está con el hongo y sin el hongo. Con el hongo y sin el hongo, y de la misma manera en la condición de ausencia de déficit, con el hongo, sin el hongo, con el hongo, sin el hongo. Y aquí se observa el tiro, fíjense, cuando está con el hongo, la fertilidad, que es el número de semillas que produce la planta, es esta, y sin el hongo es esta. Aquí las diferencias son significativas para una variante genética y para la otra cepa también. Pero cuando no hay déficit de agua, tener o no tener el hongo da lo mismo. Esto no es estadísticamente significativo. ¿Se fijan? Entonces, para la planta se cumple nuestra hipótesis. El efecto del mutualista es relevante frente a una condición de déficit de agua. En ausencia de déficit de agua, a la planta le da lo mismo tener o no tener al hongo, en términos de este componente de adecuación biológica que es la fertilidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende este gráfico? ¿Ustedes entienden estas letritas chicas? ¿Qué significa? Es para ilustrar, digamos, de que hay diferencias significativas entre esto y esto, entre este y este. Y acá no hay diferencia entre esto y esto, ¿ya? Pero esa comparación no es trivial, no es la pregunta. Nuestra comparación era acá, esto con esto y esto con esto. Entonces, la fertilidad fue mayor con hongo solo bajo estrés hídrico. Esto es interesante. Se cumple la hipótesis por el lado de la planta. Veamos ahora qué pasa con el hongo. Aquí tenemos la tasa intrínseca de crecimiento poblacional del hongo. Acá tenemos el 0, positivo, negativo. Entonces, sin el hongo, sin la planta, aquí está el hongo creciendo solo en un pote con tierra. Cuando no está la planta, el hongo tiene una tasa de crecimiento poblacional negativa. Y solamente tiene una tasa de crecimiento poblacional positiva cuando tiene la planta. Con el trigo variedad Alifen es la variedad, así se llama, y lo otro es la variedad Talwen. ¿Ya? Son dos variedades. Entonces, acá aparece una cosa interesante. Y cuando tiene el hongo, ¿no es cierto?, a una variable le va mejor que la otra en condiciones de estrés, pero cuando no hay déficit de agua, a las dos variedades le da lo mismo. ¿Qué es lo que sacamos de acá como conclusión? Que la tasa de crecimiento fue mayor con la planta en las dos condiciones ambientales, ¿ya? Con déficit de agua y sin déficit de agua. Cuando el hongo no tenía planta, le iba mal, en todas las condiciones.
Y por lo tanto, nosotros concluimos que el hongo era un mutualista obligado. O sea, para mantener una población creciendo, al menos manteniéndose, ¿no es cierto? El hongo necesita la planta, por lo tanto, es un mutualista obligado. Y la planta es un mutualista facultativo. Porque si no tiene el hongo, acá por ejemplo, si no tiene el hongo, le va más mal, pero no es cero, produce semillas. Y cuando tiene el hongo le va mejor. Entonces, pero tener al hongo, no tenerlo, no lleva a la población a la extinción. En ese sentido, la planta sería un mutualista facultativo y el hongo sería un mutualista obligado. No sé si se entiende. Sí, profe, a mí me quedó un puro detalle ahí que, si interpreto bien lo que está en la figura, el hongo creció más en la variedad Alifen estresada que en la variedad sin estrés. Sí. O sea, el estrés en esa especie en particular, o sea, en esa relación en particular, favoreció más el crecimiento del hongo que en una situación. Claro, pero acá lo que nosotros encontramos es un resultado que no es el foco de nuestro trabajo, pero efectivamente, cuando la relación mutualista, ¿no es cierto?, es mejor, es más fuerte y le va mejor al hongo que pertenece cuando está creciendo con la variedad Alifen. ¿Ya? Esa no era la verdad no era nuestro foco, pero es un resultado, claro. Pero cuando hay déficit de agua, les va igual. Positivo, pero igual. Aquí lo que hay que destacar es que el hongo, cuando crece solo, se va a la extinción, porque su tasa de crecimiento poblacional es negativa. ¿Ya? Entonces, por eso el hongo es un mutualista obligado, porque si la planta no está, el hongo se va a la extinción, porque su tasa de crecimiento poblacional es negativa. ¿Ah? Tiene una tasa negativa y por lo tanto la población se va a la extinción, en las dos condiciones. Entonces nosotros, bueno, acá encontramos que efectivamente la interacción mutualista era de acuerdo a lo que nosotros esperábamos para la planta, pero no para para el hongo. Nosotros esperábamos que esto estuviera acá, por arribita, pero no abajo. Que uno podría pensar que el hongo podría estar creciendo y comiendo otras cosas, pero no, parece que necesita a la planta. Y eso se llama mutualismo obligado. Cuando tú sacas al mutualista, el otro mutualista se va a la extinción. Y el mutualista facultativo le va bien con el mutualista, pero cuando lo sacas, le va más mal, pero no se va a la extinción. ¿Se entiende? Entonces, bueno, mi alumno, sí. Porque tiene la facultad de estar o no estar con el hongo. Si está con el hongo, le va bien. Si no está con el hongo, no le va tan bien, pero no le va mal. ¿Te fijas acá? Cuando no está con el hongo, tiene una fertilidad de 12 semillas, 15 semillas por individuo esta. Pero cuando está con el hongo llega casi a 40, ¿te fijas? Entonces, aquí está el efecto del mutualismo. Pero si no estuviera con el hongo, le iría un poquito más mal, pero no se va, pero no es cero. Por ejemplo, si esta planta no hubiera producido ni una semilla, esto no estaría así. Ahí tenemos a un mutualista obligado. Porque si no tiene semillas, su población no se reproduce a la siguiente generación. ¿Entienden? Y obligado porque necesita a la planta, porque de otra manera, cuando está solo su tasa de crecimiento poblacional es negativa y se va a la extinción. Ahora, con todos estos conceptos vamos a pegar una mirada
bien general, no vamos a entrar tanto en detalle, de los modelos de Loca-Volterra para especies mutualistas. Es la misma lógica anterior. Ya tenemos dos ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos dos mutualistas, por lo tanto son interacciones binarias. Estamos hablando de interacciones binarias. Si hubieran tres especies, tendría que tener una tercera ecuación diferencial. Entonces, esto es el componente logístico, ¿se acuerdan? R1N1 por K1 menos N1 partido por K1. Todo esto es el componente logístico de la competencia, del modelo. Y el efecto mutualista es positivo, más el efecto que tiene la especie 2 sobre la especie 1. Y este efecto se puede descomponer en dos términos. El efecto per cápita de la especie 2 sobre la especie 1, y si yo multiplico este efecto per cápita por el tamaño de la población del mutualista 2, voy a tener entonces el efecto global, el efecto poblacional de la especie 2 sobre la especie 1. En el modelo de competencia esto era negativo y ahora le ponemos positivo. ¿Me fijan? Solamente cambia, o sea, tenemos la misma estructura matemática, pero hemos cambiado el signo y para la especie 2 exactamente lo mismo. Este es el modelo logístico y le agregamos el efecto positivo de la especie 1 sobre la especie 2 y que está compuesto por una tasa per cápita, el efecto per cápita de la especie 1 por la especie 2 multiplicado por el tamaño de la población 1 y ahí tengo el efecto poblacional de la especie 2. Entonces la pregunta es, miren, acuérdense ustedes que al principio en las primeras diapositivas yo les dije que la interacción mutualista tenía el germen de la inestabilidad. ¿Por qué? Porque había un feedback positivo. Aquí no hay regulación. De hecho, la población 1 se ve beneficiada y la especie 2 también se ve beneficiada. Entonces, no hay un efecto regulador como el caso de la competencia, que yo saco individuos y la población crece mucho, pero acá probablemente los individuos se suman y la tasa de crecimiento poblacional puede ser cada vez más grande y acá también. Entonces la pregunta es si hay condiciones de estabilidad. Y yo le pondría aquí estabilidad y coexistencia. Espérense un poquitito, voy a ponerle al tiro. Para y coexistencia entre poblaciones mutualistas. Entonces, hay que hacer exactamente lo mismo que se hizo con el modelo de Loca-Volterra. ¿Ya? Esta ecuación la llevamos a 0 en el equilibrio y esta ecuación la llevamos a 0 y haciendo los arreglos adecuados, ya obtenemos, ¿no es cierto? O sea, fíjense ustedes que inmediatamente sabemos que el punto 0, 0 es un punto de equilibrio. Si N1 vale 0 y N2 vale 0, dN1 en dt vale 0 y dN2 en dt vale 0. Por lo tanto, el punto 0, 0 es un punto de equilibrio. Vamos a ver si es repulsor o atractor. ¿Se entiende, no? ¿Sí? O sea, de esta parte de la ecuación sacamos al tiro que es 0, 0 es un punto de equilibrio. Ya. Ahora, para ver si hay otros puntos de equilibrio, tenemos que trabajar entonces ahora con esta otra parte de la ecuación. Con esta. Entonces, esto también, para que esto valga 0,
o esto vale 0 o esto vale 0. Y si esto vale 0, y esto también, tengo las isoclinas de crecimiento 0 para la especie 1 en función de la especie 2, y tengo la isoclina de crecimiento 0 de la población 2 en función de la especie 1. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué función es esta? Es una recta, pues, claro, son funciones lineales. Afines. Y definitivamente, fíjense ustedes, el mutualismo es una imagen especular de la competencia. Porque si ustedes miran la isoclina de crecimiento 0 para las especies en competencia, es idéntico salvo el signo. Acá es negativo y negativo en competencia, y en mutualismo es positivo. Entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo poder graficar en un espacio, en un plano de fase, ¿no es cierto?, N1, N2, las isoclinas, y ver las dinámicas. Nosotros ya sabemos algo de eso, así que vamos a pasar rápidamente. Profe, un segundito, supuestamente acá es la capacidad de carga del ecosistema, ¿cierto? De la población, el ecosistema, no, pues maestro, si estamos hablando de población. Ah, ya, sí, la capacidad de la población. Es la capacidad de carga de la población 1 y K sub 2 es la capacidad de carga de la población 2. Ya, ok, sí, porque ya, Este me dio una... es poblacional. ¿No? Sí, me dio una... Ahora entiendo. Ya. Entonces veamos, fíjense ustedes, cuando N2 vale 0, vamos a veamos esta disciplina, vamos a ir a esta ecuación primero. Cuando N2 vale 0, o sea, cuando N2 está acá, N1 vale K sub 1. O sea, cuando la población no tiene al mutualista, cuando no lo tiene, está creciendo en su capacidad de carga. ¿Se entiende ahí, no es cierto? Y como esto es positivo, la isoclina de crecimiento 0 es una recta que va en este sentido. Y ya nosotros ya sabemos algo, y tenemos entonces en este plano de fase, tenemos dN1 en dt es igual a 0. ¿Y cuál es la dinámica acá? Cuando N2 vale 0, la población crece por este eje hasta K sub 1, ¿no es cierto? Y en la medida que la población 2 empieza a aumentar, esto también crece a un valor mayor que K sub 1, porque aquí, o sea, la diferencia entre esto y esto, esta diferencia es el efecto mutualista, es el efecto del mutualismo. Y este efecto va a ser cada vez más fuerte a medida que aumenta la población 2. Entonces, en toda esta región, de N1 en dt, es mayor que 0. Entonces ya tenemos alguna idea de que al menos para la especie 1, este punto 0,0 que está acá, es un atractor o un repulsor. Es un atractor o un repulsor para la especie 1. No es un repulsor. La dinámica se aleja del 0,0 y se acerca a esta capacidad de carga, que es un atractor. Eso ya lo sabíamos con el modelo logístico. Y por oposición, ¿no es cierto?, en esta región de N1 en dt es menor que 0. Entonces, al dibujar la isoclina de crecimiento 0, tengo representada toda la dinámica de la población de la especie 1, del mutualista 1, en función de la especie 2. ¿Ya? Generalmente estos planos de fase a veces hay que interpretarlos con cuidado, porque cuando a uno le han enseñado que la variable respuesta va acá y la variable independiente va acá, ¿no es cierto? Entonces lo que tengo yo es esto. Es como mirarla, es como mirar desde arriba, es como si ustedes dieran vuelta el gráfico y van a tener una curva y la pendiente, o sea, esto, en este gráfico es esto. ¿Ya?
Entonces, en el fondo, la pendiente va por acá, por el otro lado, ¿no es cierto? Porque estamos mirando el gráfico de una manera que no es tradicional. Cuando tenemos una variable respuesta y una variable independiente, generalmente la variable independiente la ponemos acá. Y de la misma manera acá funciona N1, N2. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. Entonces, la pendiente de la curva, perdón, de la recta, es la fuerza del efecto. Mientras más fuerte el efecto per cápita, la curva se va a pararse o no. Y si esto fuera cero, si la pendiente fuera cero, no hay interacción. Ahí la especie 1 no afecta a la especie 2. Y se acuerdan que lo vimos en algún momento, yo les dije qué pasa cuando tengo una especie 1 y la especie 2 en general, y tengo esto. O sea, la especie 1 no afecta a la especie 2 y la especie 2 no afecta a la especie 1. Por lo tanto, lo que yo tengo acá es cuando las isoclinas son perpendiculares entre sí, uno está representando matemáticamente al menos la ausencia de interacción. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Sí. Ya, entonces, fíjense, es interesante porque uno puede empezar a interpretar biológicamente la pendiente. La pendiente de alguna manera te está diciendo la fuerza de la interacción. ¿Ya? Pero hay que mirarlo al revés, porque, o sea, en el fondo, como yo quiero ver simultáneamente el efecto de la especie 1 sobre la especie 2 y el efecto de la especie 2 sobre la especie 1, voy a usar el plano de fase de esta manera. Así nomás. Voy a juntar esto de manera que sea consistente. Por eso, generalmente, la especie 1 va acá y la especie 2 va acá. Pero uno sabe que tiene acá, esta isoclina, es una función en que N2 es la variable independiente y N1 es la variable respuesta, y acá N2 es la variable independiente y N1 es la variable respuesta. Perdón, N2 es la variable respuesta y N1 es la variable independiente. Pero para hacer la junta yo tengo que hacer esta martingala de mover, ¿no es cierto?, la variable respuesta para la especie 1 y ponerla acá. Y esto es un plano de fase, pero es cosa de entenderlo, ¿no? Entonces, de la misma manera acá yo tengo, cuando N1 vale 0, tengo una especie que está en capacidad de carga, y a medida que el mutualista aumenta, la isoclina va creciendo, o sea, significa que la capacidad en el equilibrio se alcanzaría a un valor mayor que caso 2, o sea, el efecto mutualista. Y de la misma manera, de N2 ahora en dt es mayor que 0, acá de N2 en dt es menor que 0, y acá de N2 en dt es igual a 0. ¿Hay alguna duda? Acá tenemos que ver una cosa, hay una cuestión biológica aquí que sería interesante discutir. Mutualismo facultativo. ¿Por qué yo digo que estoy aquí yo digo que estoy representando mutualismos facultativos? ¿Por qué? Porque cuando la especie 2 no está aquí, la especie 1 alcanza su capacidad de carga. O sea, no se va a la extinción. Sencillamente se comporta de acuerdo al modelo de crecimiento, a su modelo de crecimiento logístico. Y cuando N2, ¿no es cierto? Perdón, cuando N1 es 0, ahí, la población 2 alcanza su capacidad de carga. En la medida que aumenta el mutualista,
su isoclina de crecimiento cero se hace positiva hacia allá. Entonces, la verdad es que a la especie 2 y a la especie 1 le va bien con su otro compañero, con su otro mutualista, pero no lo necesita para vivir, le va mejor. Pero si no existiera, él alcanza su capacidad de carga nomás. Entonces, por eso estos son mutualistas facultativos. Este y este son mutualistas facultativos. ¿Se entiende o no? Porque después tenemos que hablar de cómo representar al mutualista obligado en esta formulación matemática. ¿Se entiende la idea de por qué lo que yo estoy representando aquí son las isoclinas de crecimiento cero de mutualistas facultativos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Está bien? Porque sí. Cuando el otro está cero, el campante se queda en su capacidad de carga. Claro, en ausencia de interacción se comporta como un modelo logístico. Y a medida que aumenta el interactuante, a él le está yendo mejor. Pero, ¿no es cierto? Y eso a su vez. Entonces la pregunta que yo le hago es ¿cómo representar? A ver, construyámoslo, voy a construirlo con ustedes, espérense un poquitito. Voy a agregar acá una nueva diapo. Ya. Entonces, ¿cómo entonces ahora usar este plano de fase, N1, N2, para representar a un mutualista obligado? Les recuerdo, cuando, por ejemplo, para la especie 1, cuando la especie 2 no existe, o sea, vale 0, acá, claro, la especie 1 alcanza su capacidad de carga. ¿Qué debiera pasar? Se va a 0 también, po. ¿Desde dónde debiera ser esta es la isoclina de crecimiento 0 para un mutualista facultativo, ¿no es cierto? Debería ser a partir del 0, 0. O sea, en el fondo, correr esta curva, acá. Claro. Una función lineal propiamente más tal. Claro, perfecto. O sea, la especie 1, y probablemente aquí vamos a tener un problema matemático, pero matemáticamente no es problema, pero biológicamente lo es. Porque N1 no puede ser 0, porque si N1 vale 0 y N2 vale 0, no hay nada. ¿Me entiendes? No tenemos interacción. Entonces, de hecho, no existen las poblaciones. Entonces, pero en la vecindad del 0 tiene que estar la isoclina de crecimiento 0. Pero tiene que ser un poco más exigente. Imagínense ustedes una planta que necesita que haya una cierta cantidad del mutualista para que él empiece a tener una tasa de crecimiento poblacional positiva. Entonces, esto matemáticamente es súper bonito. O sea, gráficamente. Estoy acá. Estábamos acá, ¿no es cierto? Estábamos acá. Pero a mí, pero me di cuenta yo que esta especie, para empezar a crecer siquiera, la especie 1, tiene que tener un umbral de N2. ¿Ya? Tiene que tener un umbral de N2. Entonces, ¿qué hago ahí? Imagínate, esta es la cantidad que necesita la especie 1 para empezar a tener valores positivos. Entonces, mi isoclina parte de ahí. ¿Ya? Pero en el fondo lo que yo he hecho es mover esta curva hacia acá. ¿Se fijan?
Entonces, fíjense, para que la población 1 empiece a tener valores positivos, necesito un umbral de N2. ¿Te fijan? O sea, necesito que hayan suficientes mutualistas para que me hagan la pega. Por ejemplo, una planta, para poder reproducirse, necesita que, no le basta con una mariposa o con una abeja, necesita una cantidad de abejas mínima para que el servicio que presta la abeja a la planta se vea recompensado en términos de un crecimiento poblacional positivo. Entonces, esto está bien, correcto, pero esto es más exigente. Necesito un umbral. Entonces, recién cuando N2 está acá, mi población 1 empieza a tener valores distintos de 0. Entonces, matemáticamente esto significa en el fondo tomar esta curva y generar una capacidad de carga negativa, que no tiene mucho sentido, digamos, biológico, porque primero no existen valores negativos, pero es como si yo corriera, ¿no es cierto? Esta curva la tengo acá, la pongo acá y después la pongo acá. Entonces voy a tener, y ese es el umbral. Entonces, esta es una manera también, esta manera es la que se utiliza normalmente para representar el mutualista obligado. O sea, en el fondo N1 necesita N2, pero no es solo un valor chiquitito, sino que un umbral. Este umbral puede ser acá, da lo mismo, pero necesita un umbral. Acá no hay umbral, po. A medida que aumenta un poquitito N1, N2, N1 empieza a tener valores positivos. ¿Se fijan? Acá necesito una cantidad grande. Aquí necesito un umbral del mutualista alternativo. O sea, esto, N2. Este es N1, es mutualista obligado. Fíjense ustedes cómo uno puede usar, digamos, las herramientas matemáticas para ir representando fenómenos biológicos. Yo creo que eso es lo que ustedes tienen que tener claro, porque, bueno, ustedes, si yo les paso esta ecuación diferencial, ustedes la van a resolver. Pero ahora vayamos sacándole jugo a estas cuestiones. Profe, entonces ahí N1 sería igual a algo así como el umbral menos el valor que tiene N2 por el B1 de B1 sobre 2. O sea, esta isoclina, o sea, en el fondo, la isoclina acá, en este caso, ¿cuánto vale el intercepto? Fíjate tú que si matemáticamente hablando, el intercepto de esta, ¿no es cierto?, es negativo. Si yo proyecto esta curva acá hacia abajo, el intercepto de esta curva es negativo. Sería menos del umbral. Claro. O sea, el umbral sería negativo. Pero por eso me refiero, el valor que matemáticamente tiene sentido, pero biológicamente no tiene sentido. Entonces, esto, en el fondo, porque N2 no se mueve en valores negativos, entonces N2 puede valer entre 0 y infinito. Por lo tanto, acá se corta. Y acá también. Pero matemáticamente es como que si yo hubiera corrido esta curva y el intercepto acá fuera, el inicio de la curva fuera N1. Porque este es el intercepto siempre. Sí, yo estoy diciendo que el valor matemático por el que pasaría por ahí sería el mismo valor que tiene el umbral que necesita. Sería el valor negativo del umbral. Claro. Si necesita menos 10 abejas, entonces sería menos 10. Claro, o sea, en el fondo, yo podría decir, esto, N2, podría decir, es mayor o igual que un umbral.
¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo yo. Estoy acotando mi valor N2 a partir de un cierto valor. ¿Ya? O sea, en ese modelo el K1 vale 0, porque no tiene K1 no capacidad existe, de no carga por sí existe. solo. Matemática, el K1 no existe. No Claro, existe. por eso vale 0. De hecho, esta población se va a la extinción. N1 se va a la extinción cuando no está N2, cuando hay un poquitito, cuando hay un poquitito más, un poquitito más, un poquitito más. Durante todo este rango de N2, N1 vale 0. Y matemáticamente lo que hemos hecho es correr este intercepto hacia la izquierda y por lo tanto tenemos matemáticamente una capacidad de carga negativa. Pero no tiene sentido biológico. Sí, dígame. Ya. Esta es la N1 y esta es la... Ya. Sí. Ujú. Ya. Ya. ¿Tenía una pizarra para explicarme? Porque no te lo entiendo. A ver, ya. Espérate. Vamos a... Déjame hacer otro... Voy a generar otra pizarra. Esto es muy primitivo todavía, esta pizarra. Ya. Espera. Ya. N 2,1 N1. Claro. Ya, perfecto. O sea, ¿y por qué no pensar en N1? Porque, a ver, estábamos pensando, da lo mismo. Da lo mismo. O sea, en el fondo, sí, estamos acá. N2, N1 y N2. Pero según este modelo, si la población 1 vale 0, igual la población 2 va a tener un cierto valor. O Y sea, se supone que si el N1 vale 0, la población de N2 también debería ser lo que pasa es que, negativa. espérate, ambos pueden ser obligados, o uno puede ser obligado y el otro facultativo. Sí, pero que en eso lo que planteó el compañero ahí, N2 sería la ecuación de abajo, N2 es el obligado. Claro, N2 es el obligado. Entonces no tenemos esta expresión. Acuérdate que esta es la isoclina de crecimiento cero para la especie 2. Entonces, lo que yo necesito
para que la población 2, si es mutualista obligado, crezca, necesito un umbral de N1, o sea, aquí. Exactamente lo mismo pero mirándolo ahora desde la perspectiva de N2. Entonces acá, esto que era acá sub 2 acá, yo lo puedo, claro, esta cuestión es negativa, puede ser K sub 2, pero Profe, yo me imaginaba que iba a ser algo así como, a ver si lo puede anotar, N2 igual a paréntesis X menos N1. ¿Cómo X? Perdón. Una X, es que es para colocar, ese sería el umbral. Ah, ya. Con X el umbral. X menos N1. ¿X más cuánto? X menos N1. Ah, no, sería al revés. Es N1 menos X. Me equivoqué, profe. Se lo puede. Sería N1 menos X por B1, B2. Todo esto por B1, B2. Por B2, B1. B2. B2, B1. A ver, no entiendo. Pero ¿dónde sale B2, B1? ¿B2, 1? Sí. Ah, B1. Entonces, en ese caso, si la población de N1 fuera 0, tendría un valor negativo porque parte más atrás bajo el 0 el valor de la población 2. Ya. Solamente sería positivo si se cumple que N1 sea mayor que el X, que sería el umbral que necesita. Claro, N1 es mayor o igual que X. Claro, ahí no tendría que ser, claro. Ya. De ahí recién se reflejaría un cierto crecimiento Esa es una forma, en la población. Esa sería esta función. Esta, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que creo. Bueno, se fijan, o sea, en el fondo, yo siempre lo he hecho en forma intuitiva, ¿ah? Pero claro, una ecuación, un modelo como este, en que yo estoy poniéndole un umbral, tengo que cambiar un poco la forma de la recta, porque la recta tiene un intercepto que no está acá, tiene un intercepto que está por acá, y aparece esta situación que no existía antes, ¿no es cierto? En el caso del mutualista facultativo, pero este es el X que tú llamas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Me parece bien como ejercicio. Ramiro, Sí, Sí, díganme. Ramiro, última, mira, a la página, puedes volver a la página donde estabas haciendo ecuaciones. En lo que planteaba Reinaldo, en el paréntesis, en N1, ahí, sí, en N1, ahí mismo podemos hacerla, mira. B21, paréntesis, como está escrito, voy a corregir una, en vez de más K, ponle menos K2 arriba, pero ahí mismo, N1 ya. No entiendo. Está bien. ¿Aquí? Sí, en vez de K, ponle menos K2, menos 2K2. Espérate. No, sí estamos bien. Menos 2K2 partido por el 2K2 dividido por beta 21. ¿Sí? Ya, eso. Y el resto es lo mismo. Entonces, cuando N1 vale 0, Ya. eso te queda, ese paréntesis te va a quedar menos 2K2, más el K2 al inicio te va a quedar menos K2. Ya. K2 menos K2, claro. Sí, está bien. O sea, esta sería una nueva, esta sería esta ecuación que hay acá, sería esta. ¿No es cierto? Sí. Ya, mira, interesante. Ya, vamos viendo entonces, una vez, ahora que ya que tenemos la idea ecológica del umbral, sabemos además cómo representarlo matemáticamente,
Analicemos ahora las condiciones de estabilidad, po. Y aquí se hace exactamente lo mismo que en el modelo de los Caulter. Esta es la isoclina de crecimiento cero para la especie 1 y esta es la isoclina de crecimiento cero para la especie 2. Ya vimos que... aquí hay una cosa interesante. Hay dos formas de representar la isoclina en forma conjunta. O se cruzan, ¿no es cierto? O se cruzan o no se cruzan y quedan abiertas. ¿Se fijan? Son dos maneras de hacerlo. O se cruzan o no. Entonces, veamos qué pasa cuando se cruzan. Entonces aquí estamos, en este plano, estamos bajo la isoclina de la especie 1, por lo tanto la especie 1 crece, la especie 2 crece. Clarito, esto me lleva, este es un repulsor, el sistema me lleva hacia acá. ¿Ya? Acá estoy bajo la isoclina de la especie 2, pero sobre la isoclina de la especie 1, por lo tanto el sistema dinámico me lleva hacia acá. Acá la población 2 decrece, la población 1 crece, y por lo tanto yo tengo acá dos mutualistas facultativos que logran establecer un punto de equilibrio estable. Y el punto de equilibrio estable va a estar en el N1, o sea, en el fondo N1M, N2M. En ese punto alcanza un equilibrio estable. Oh, qué interesante. Pero ¿qué pasa cuando lo que yo hice acá es modificar las pendientes de las curvas? ¿No es cierto? Eso es lo que yo he hecho al abrir las curvas de manera de que no se junten. Lo que yo he hecho es modificar las pendientes, ¿no es cierto? O sea, modificar la intensidad del efecto. Y si yo... de beta, claro. Yo estoy modificando las pendientes acá. Y si modifico las pendientes, puedo llegar a tener una situación en la cual sea imposible alcanzar un equilibrio porque la población 1, acá, la población 1 crece y la población 2 crece. Entonces las dos se van al infinito. Entonces es una situación inestable. Aquí está el germen del feedback positivo. O sea, lo que uno podría decir ecológicamente es que en la medida que la intensidad del mutualismo aumenta para las dos especies, aumenta la posibilidad de que el sistema se haga inestable. Porque se hace cada vez más, se produce un feedback positivo cada vez más fuerte. ¿Se entiende, no? Ya. Entonces, perfecto. Veamos ahora qué pasa con dos mutualistas obligados. Entre paréntesis, esto está en un artículo que está en el apunte, Van der Meer y Bucher. Mire, fíjense, el año 1978 estaban pensando estas cosas. Ahí tienen el desarrollo matemático de todas estas cuestiones, ¿no? O sea, esto ya lo han estado pensando los ecólogos matemáticos. Que por cierto yo no lo soy, pero tengo la obligación de tratar de entender esta cuestión. Fíjense ustedes. Aquí yo tengo entonces mis isoclinas de crecimiento cero para la especie 1 y la isoclina de crecimiento cero para la especie 2. Y nuevamente tengo dos posibilidades. O las isoclinas se cruzan o las isoclinas no se cruzan. ¿Ya? Entonces, cuando uno estudia la dinámica acá del sistema, en este punto estoy sobre la isoclina de la especie 2, por lo tanto la población decrece. Pero estoy y estoy sobre la isoclina de la especie 1, por lo tanto la población decrece. Y el sistema mutualista obligado se me transforma este punto de un punto de equilibrio inestable a un punto de equilibrio estable. Y por lo tanto, ambos mutualistas obligados se van a la extinción. Aquí nuevamente aparece el germen de la inestabilidad del sistema. Y ahora, ¿qué pasa cuando yo cruzo la isoclina?
Tengo las mismas isoclinas, lo único que he hecho es abrirlas por un lado y ahora las he cerrado. Nuevamente, al modificar el ángulo, lo que uno está haciendo es modificar el efecto de la intensidad de la interacción, porque en la pendiente es la que cambia. Entonces aquí tengo mi punto de equilibrio, aquí estoy bajo la isoclina de la especie 1, bajo la isoclina de la especie 2, por lo tanto el sistema se me va a cero. ¿Qué pasa acá? La población 2 crece, la población 1 crece y el sistema se me va al infinito. Y acá tengo que la población 1 crece, la población 2 crece y el sistema tiende acá. Y acá por este otro lado tiende, entonces este es como una silla de montar, ¿no es cierto? Esta es la cabeza del caballo, esta es la cola del caballo. Entonces yo llego al lugar donde me siento y me muevo un poquitito y me voy para la izquierda. Me muevo otro poquitito y me voy hacia la derecha. Esto es lo que se llama un punto de equilibrio tipo silla, así se llama, silla de montar, porque representa muy, muy bien lo que pasa. Por acá me voy hacia la izquierda, por acá me voy hacia la derecha. Si me voy hacia la izquierda acá, significa que la población se extingue. O la población se va a infinito. Por lo tanto, de nuevo, fíjense ustedes, es interesante esto porque las dinámicas poblacionales de los mutualistas obligados sugieren, ¿no es cierto?, que los sistemas son inestables. Y eso tiene mucho sentido, biológicamente hablando. Porque imagínate, depender de un mutualista para vivir es lo peor del mundo, porque si el mutualista no llega o disminuye su abundancia o se extingue, el otro mutualista que es obligado no tiene más alternativa que irse a la extinción. Entonces, aquí es donde se ve, digamos, esta idea de que los mutualismos generan dinámicas poblacionales inestables y particularmente los mutualismos obligados. Recuerden ustedes que el mutualista obligado requiere, la especie 1 requiere un umbral, la especie 2 requiere un umbral de la especie 1. Y eso lo hace a los dos que estén muy dependientes unos de otros. Si la dinámica de la población 2 cae a un nivel que está por acá, la especie 1 no va a crecer. ¿Ya? Y si yo estoy acá y cae la dinámica de la población hasta acá, el sistema se va a la extinción. No sé si les queda claro. Ahora, fíjense ustedes, esto es lo que se llama beneficios, esto es un modelo que en términos económicos se llama un modelo de beneficio creciente. O sea, en el fondo lo que está pasando, estas dinámicas, estas isoclinas representan que a medida que aumenta la especie, mejor lo voy a poner, sí, bueno, a partir de que en la especie 1 está en este valor, a medida que aumenta el tamaño de la población 1, a la población 2 le va mejor. Indefinido. Esto es lo que se llama beneficios crecientes. Entonces uno se pregunta si en la naturaleza eso existe. El tamaño de la población 2 va a crecer indefinidamente respecto del tamaño de la población 1. Entonces, tal vez si uno generara isoclinas no lineales, que en algún momento se curven, ¿ya? Uno podría tal vez en algún punto por allá arriba generar algún punto de equilibrio, algún nuevo punto de equilibrio, ¿no es cierto?, en que el sistema pudiera eventualmente coexistir. No sé si les queda clara la idea. Este modelo, como les digo, representa una situación que no tiene control, porque a medida que la especie 1 crece, la especie 2 crece, pero indefinidamente. Ya no tiene, o sea, en el fondo, cualquier mecanismo de control de feedback negativo que tenía, como era la competencia intraespecífica, se va haciendo cada vez más chiquitito, menos importante. Este término que está acá, se va haciendo cada vez más importante
Y este término que está acá se va haciendo cada vez menos importante. Entonces, como no hay un mecanismo de feedback negativo, esto se llama, digamos, un modelo con beneficios crecientes, pero eso en la realidad no existe. Entonces uno podría pensar que tal vez una forma de buscar la posibilidad de que el sistema se estabilice en algún punto es buscar dinámicas poblacionales o isoclinas, dinámicas poblacionales cuyas isoclinas sean no lineales. O sea, por ejemplo, y aquí los matemáticos me van a enseñar más que yo, que esta cuestión sea, no sé, pues, una función no lineal, una cosa distinta. No se me ocurre cuál, pero habría que esta función fuera n cuadrado, n al cuadrado. No, eso sería peor todavía. N medio, n dividido por algo, ¿ya? De manera, no sé cómo poder hacer esta isoclina no lineal, pero uno podría imaginar. Beta elevado a N2. Algo así, ¿te fijáis? Interesante, ¿veis? Algo así. Que beta, claro. Bueno, esto ha sido estudiado ya. Y justamente para la relación entre las bacterias y las legumbres, ¿ya? Hay una... A ver, espérate. La bacteria... sea la isoclina, aquí tenemos la isoclina de crecimiento cero para para la bacteria, beneficios crecientes. Ya. La bacteria tendría una isoclina que representa beneficios crecientes, pero la legumbre tiene una curva de saturación y que representa lo que se llama beneficios constantes. A partir de un cierto momento ya la población de legumbre no crece más. ¿Se fijan? Si esto pasa, se produce un punto de equilibrio ahí. Entonces tengo este punto de equilibrio que es inestable, que me lleva al cero o al infinito, pero al juntarse estas dos isoclinas, este sistema se hace estable. ¿Se fijan? Si yo hago el análisis de los vectores, esto se me transforma en un punto de equilibrio estable. Entonces, claro, aquí la legumbre queda saturada porque los beneficios no son crecientes, sino que llega un momento en que da lo mismo cuánta bacteria haya, las legumbres, sus densidades o tamaños poblacionales no van a cambiar. Bueno, esto mismo si yo pudiera tener dos isoclinas con crecimiento, que tuvieran respuestas no lineales, se me genera de igual manera un punto de equilibrio estable. Entonces, acá, esto es interesante porque lo que está... Ahora, la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿qué significa? ¿Por qué esta curva se va a fijar acá? ¿Qué mecanismo biológico puede hacer que esta planta ya no pueda crecer más? A pesar de que yo le agrego más bacterias, ¿ya? Hay saturación. O sea, no pueden haber más bacterias en las raíces de las plantas que una cierta cantidad. ¿Se fijan? Entonces, claro, insisto, al generar isoclinas no lineales, aparece, al menos teóricamente, la posibilidad de coexistencia entre mutualistas obligados, porque estos son mutualistas obligados, ¿se dan cuenta? Este es un mutualista obligado y este otro también. Fíjense acá, esto lo saqué, ya ni me acuerdo de qué libro lo saqué, pero se fijan que para la isoclina de crecimiento 1, para esta población, que son las legumbres, los porotos, las lentejas, los garbanzos, esos son porotos, para que las legumbres son los porotos, leguminosas. Se fijan que se representan como una capacidad de carga negativa y acá capacidad de carga negativa para la bacteria. Eso representa, digamos, que son mutualistas obligados. No sé si tienen algún comentario. Yo creo que matemáticamente esto es una cuestión espectacular, po.
Aquí tienen ustedes, si quisieran hacer hasta una tesis acá en esta cuestión, también la podrían hacer, modificaciones no lineales de los modelos de Lotka-Volterra, weón. Chuta. No tengo idea cómo se hace, pero ya tenemos una fórmula. ¿Ya? B elevado a X, ¿no es cierto? B elevado a N2. ¿Estáis seguros que esto es así? ¿Estás seguro que esto genera, porque esta es la isoclina de crecimiento cero, que esto genera una cosa así? No, esa genera, depende, pero es como una exponencial, pues, o sea, un crecimiento acelerado. Pero espérate, pero es que al final se satura, po. Si esto es lo que pasa. Eso es lo que, o sea, la única forma de que dos isoclinas que divergen, ¿no es cierto? Que divergen, se junten en algún punto, perdón, acá, logren un punto de equilibrio es que estas isoclinas se crucen acá, en algún punto. Y si eso sucediera, significa que a partir de una cierta densidad de levaduras o de bacterias, las poblaciones de la otra especie ya no pueden crecer más. Y eso se llama beneficios constantes. Ya por mucho que tú le pongas de la especie 2, ya no va a crecer más. Y ahí aparece un punto de equilibrio estable. Eso es lo interesante. Entonces ahora la idea es qué mecanismo yo puedo invocar para generar una curva de este tipo. Y eso es lo que está en el libro, en el artículo que yo le mostré, el de Bucher y Van der Meer, donde ellos hacen el análisis de las dinámicas poblacionales, ellos hablan un poquitito de esto, así que échenle una mirada. ¿Qué mecanismos pueden hacer que esta población ya no pueda crecer más? ¿Se entiende o no? ¿Algún comentario? Bien, piensen ustedes de dónde venimos. Estamos hablando de que ya les dije a ustedes que las interacciones mutualistas tienen un feedback positivo, porque cuando le va uno bien a una, le va bien a la otra, y pueden establecer un beneficio recíproco que puede generar, digamos, una inestabilidad en las dinámicas poblacionales. Nosotros vimos que eso, digamos, cuando hay mutualistas facultativos, eso es posible en la medida de que se modifica la pendiente de la curva. Esta es la pendiente para esta, y esta es la pendiente para esta. ¿Ya? Eso significa que si cambia la pendiente de acá a acá, significa que aumentó la importancia al aumentar la población 1, ¿no es cierto? Aumenta mucho la población 2. Eso significa. O disminuye. Cambia la intensidad. Entonces aparece una interacción inestable, una posibilidad que no es sustentable. Las poblaciones no pueden crecer exponencialmente, indefinidamente. Y acá se visualiza con más fuerza esta inestabilidad poblacional, esta inestabilidad dinámica que se expresan los mutualismos cuando tengo o que la población se va a cero, o que se va a cero o a infinito. Otra fuente. Entonces, una forma de generar una coexistencia es que al menos una de los interactuantes tenga una isoclina no lineal. O sea que a medida que si aumentan más las bacterias, ya esta planta no va a crecer más, no va a aumentar más. Ese es su tope. Y por lo tanto tenemos, ¿no es cierto?, una posibilidad teórica al menos de que exista coexistencia entre mutualistas obligados. Oye, ¿qué hora es? Chuta. Vamos a tener que hacer las 5, van a ser 1h30 llevo. ¿Paremos acá? Está bien. Ya, paremos acá 20 minutos, a las 7 nos juntamos. Ok. Ok.